Hola a todos y todas, yo soy Dana Ballesteros, nutricionista dietista, máster en entrenamiento y nutrición deportiva, y hoy vengo a hablarles un poco acerca del rol que tiene la microbiota y la inflamación en el rendimiento deportivo. Para iniciar, todos sabemos que la microbiota intestinal cumple un papel muy importante en el metabolismo energético, en la absorción de macro y micronutrientes, en la inflamación, en la función inmunitaria, en la síntesis de neurotransmisores, todos estos aspectos fundamentales para que el rendimiento deportivo y la recuperación muscular se dé adecuadamente. Hoy en día hay un término bastante atractivo que es el eje intestino-músculo. Sin embargo, la evidencia científica todavía no encuentra una conexión directa. Eh, Sin embargo, sí encontramos estudios que nos hablan de que ese tratamiento dietético o estrategias dietéticas en pro de la microbiota pueden ayudar a reducir esta inflamación sistémica, lo cual indirectamente pues, va a generar un entorno fisiológico adecuado para la recuperación y las adaptaciones musculares. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que el ejercicio de alta intensidad puede generar afectación a nivel intestinal, aumentar la permeabilidad, generar disbiosis, lo cual genera un entorno inflamatorio que puede afectar las adaptaciones al entrenamiento. Si a esto le sumamos que cada vez son más los deportistas que reducen de manera intencionada su consumo de fibra como una estrategia para mejorar su rendimiento deportivo, evitar síntomas gastrointestinales, fomentar el vaciamiento gástrico, pues esto genera una afectación en un eje fisiológico crucial, lo cual nos lleva a una problemática. Todo esto me lleva a la siguiente pregunta y es, bueno, ¿qué estrategias nutricionales podrían modular positivamente la microbiota intestinal de los deportistas para optimizar tanto su recuperación como su rendimiento? Entonces, encontramos algunas investigaciones donde nos hablan de que se han dado cuenta que dietas ricas en fibra fermentable como avena, inulina, legumbres, también que incluyan alimentos con polifenoles como lo pueden ser los frutos secos como los arándanos, el cacao, el té verde, y alimentos fermentados como el kefir, el kimchi, el yogur, la kombucha, van a generar una diversidad microbiana. Ahora, otros estudios que han evaluado principalmente dietas ricas en polifenoles han encontrado resultados de mejora de la disponibilidad energética, de disminución en la percepción de fatiga y en una mejor capacidad para el entrenamiento. A esto también le sumamos que se encuentran estudios que evaluaron el uso de cepas probióticas específicas, las cuales no solamente redujeron las incidencias de infecciones respiratorias al disminuir también marcadores inmunes, sino que aceleraron la recuperación post-entrenamiento. También encontramos que dietas ricas en frutas que aporten polifenoles, en cereales integrales, legumbres y probióticos naturales mostraron una reducción del factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6, lo cual se reduce en una disminución de la inflamación sistémica en los deportistas. Ahora, es importante saber cómo podemos pasar de la teoría a la práctica, cómo aplicar esto en los deportistas de alto rendimiento. Pues bien, lo primero sería empezar a incluir en la alimentación diaria la fibra soluble y prebióticos naturales, como la avena, las legumbres, la cebolla, el ajo, polifenoles que lo encontramos en frutos rojos, en el cacao, la cúrcuma, que es un potente antioxidante, alimentos fermentados como el kefir, la kombucha, el yogur natural. Sin embargo, para que podamos aplicar todo esto de manera adecuada y no interferir o afectar el rendimiento del deportista, tenemos que tener en cuenta unos aspectos. Primero, las características del deporte. ¿Es un deporte de resistencia, de fuerza, de intermitencia? ¿Cuáles son los horarios de entrenamiento y competencias para no ir a interferir en ese vaciamiento gástrico? ¿Cuáles son los cronogramas de competencia? Tener muy en cuenta o claro los macro y microciclos. Todo esto para poder brindar estos alimentos lejos de los entrenamientos, en días de recuperación, en pretemporadas o en temporadas que son muy largas, pues lejos de esos días o semanas de competencia. Como segundo, empezar a utilizar la suplementación con probióticos, tener en cuenta estas cepas que ya han sido estudiadas, que ya han tenido un efecto positivo en los deportistas,
Muy importante tener en cuenta las dosis que vamos a brindar, el mínimo de semanas y que estas herramientas de la suplementación con probióticos la podemos usar específicamente en dos momentos muy importantes, como son los periodos competitivos y en la fase inmediata post-competencia para una recuperación intestinal. Porque una recuperación intestinal, recordemos que en competencia muchos deportistas se someten a altas cargas de carbohidratos, a consumir bastantes ayudas ergogénicas. Obviamente las intensidades del entrenamiento y de la propia competencia son altas, a un estrés. Todo esto genera una afectación intestinal. Entonces, utilizarlos post competencia es una estrategia muy buena para mejorar esa recuperación intestinal. Ahora, tenemos que tener en cuenta otros aspectos importantes. Rotar los tipos de fibra y fuentes vegetales. No nos podemos quedar con uno o dos vegetales siempre o de confianza. Recuerden que en frutas y verduras, variar los colores nos va a generar un aporte diferente de tanto micronutrientes como de fitonutrientes. Controlar muy importante el uso de AINES, antibióticos y alcohol, ya que su impacto es muy negativo frente a la microbiota intestinal y la salud digestiva. Y evaluar el uso de simbióticos en fases de entrenamiento muy exigentes. Como conclusiones, tenemos que la evidencia actual, si bien respalda la modulación de la microbiota intestinal a través de estas estrategias dietéticas como el incremento de fibra fermentable, alimentos naturales fermentados, pues todo esto, el uso de probióticos, pues contribuyen a la reducción de la inflamación sistémica, el mantenimiento y la integridad de la barrera intestinal y la optimización de la función inmunitaria, lo cual, aunque indirectamente, genera un entorno fisiológico favorable para la recuperación muscular y el rendimiento deportivo. No obstante, tenemos que tener en cuenta que la relación directa entre microbiota intestinal y estas adaptaciones musculares sigue siendo un campo bastante emergente. Los estudios actuales presentan bastantes limitaciones, no hay heterogeneidad en los modelos, en las cepas que se utilizan, en la población empleada, en los marcadores que se evalúan, por lo cual hay que ser bastante exigentes y cautelosos a la hora de interpretar estos resultados y llevarlos a la práctica. Con todo esto me atrevo a sugerir estas futuras líneas de investigación para poder abarcar un poco más en esta área tan importante. Entonces, profundizar en la individualización, tener en cuenta que cada deporte, cada disciplina es diferente, que la edad o categoría del deportista, el sexo va a interferir digamos que positiva o negativamente en estos estudios, establecer la eficacia y la seguridad de cepas probióticas específicas, evaluar muchas más cepas, importante llevar esto al contexto deportivo y verlo un poco más allá de solamente modelos animales o de poblaciones clínicas. Explorar también la interacción que tiene la microbiota intestinal y los neurotransmisores, que son bastante importantes, no solo para las adaptaciones musculares, sino también sobre su impacto en la fatiga central y el estado de ánimo del deportista. Como cuarto, sería bastante interesante poder estudiar la microbiota, cómo se modula con las ayudas ergogénicas. ¿Hay alguna sinergia? ¿Hay alguna interferencia? ¿El uso de ayudas ergogénicas puede o no afectar el equilibrio de la microbiota? O por el contrario, si la microbiota se encuentra en disbiosis, por ejemplo, puede afectar la efectividad de estas ayudas ergogénicas. Será algo muy positivo para nuestros deportistas el poder encontrar respuestas a estas preguntas. Y por último, desarrollar estudios longitudinales con diseños cruzados que evalúen marcadores funcionales del rendimiento deportivo junto con parámetros de la microbiota. Muchas gracias, espero poderles aportar un poco a su día a día con los deportistas y la salud digestiva, que es bastante importante. Les comparto mis redes sociales donde comparto, transmito conocimientos sobre nutrición, deporte y salud digestiva. Muchas gracias.